Buenas, soy la maestra Mari Carmen Martín y vamos a hablar hoy sobre la unidad 2 titulada Psicometría y Evaluación Psicológica. Vale, en esta unidad 2 nuestro índice a trabajar son los siguientes temas: introducción a la psicometría, proceso general de construcción de test, clasificación de los test psicométricos, cualidades de los test psicométricos, presente y futuro de los test psicométricos. Bien, empezamos por introducción a la psicometría. En la ciencia física, la elaboración de instrumentos es importante, ¿no? Y se deriva de la teoría en la que están inmersos, ¿no? Y de una tecnología que hace que se puedan medir los objetos de estudio. Vale, pues en psicología también es importante. Los instrumentos de evaluación psicológica responden a una teoría de la medida. Como dice Martínez, los instrumentos de medición psicológica necesitan demostrar su utilidad y validez científica. La psicometría es en psicología la que garantiza que los instrumentos de medición cuenten con garantías científicas para su uso. De ahí su importancia. Es un conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de variables psicológicas, que estudia las propiedades métricas exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que dichas mediciones se realicen de forma adecuada. ¿Cuál es el objetivo entonces de la psicometría? Pues proporcionar modelos para transformar los hechos en datos con la finalidad de asignar valores numéricos a los sujetos sobre la base de sus respuestas. La teoría clásica de los test, que se remonta a principios de 1904 más o menos, pues trata de que la psicometría es una rama joven de la psicología y se origina con los primeros trabajos de Spearman, y su objetivo era encontrar un modelo estadístico que fundamentase las puntuaciones de los tests y que permitiera la estimación de los errores de medición que se asocian a todo el proceso de medición. ¿Cómo se le conoce a ese modelo? Como el modelo lineal clásico de Spearman, y todavía en la actualidad perdura en la teoría clásica de los tests y se expresa, como podemos ver, en esta formulita. X, que es la puntuación empírica de un sujeto, V es la puntuación verdadera y E es el término de error. De aquí se sigue que la puntuación de un sujeto en una prueba es igual a la puntuación verdadera, que nunca se puede conocer, más el error de medición, que mientras más confiable sea la prueba y por tanto menor sea el error, la puntuación empírica se acercará más a la puntuación verdadera. Vale, es importante reconocer que toda medida psicológica, al igual que las medidas de la ciencia, contienen un término de error. Y conocer esto fue un gran avance en la evaluación psicológica, ya que entonces se empezó a considerar que no bastaba solo con el juicio humano para determinar los atributos psicológicos, sino que había que tener en cuenta el error e intentar medir con precisión. Entonces se reconoce la necesidad de establecer y medir la confiabilidad y la validez de los instrumentos psicológicos. Por eso la confiabilidad y validez son básicos. Vale, proceso general de construcción de test. Hay manuales que abordan muy bien la construcción del instrumento de medición psicológica y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Esta referencia. Aquí vamos a abordar un pequeño avance sobre las propiedades que son importantes para que cumplan los instrumentos de medición objetiva, independientemente de si se inicia la construcción o la adaptación de ellos, resaltando los aspectos que garantizan su calidad como medida psicométrica, más que el origen de estos. Para determinar el punto de partida de un trabajo psicométrico es muy importante que diferenciemos los conceptos de construcción y de adaptación de pruebas. Tanto la construcción como la adaptación involucran una comprensión del objetivo que se busca al aplicar esa prueba o escala. Entonces, es necesario emplear toda la gama metodológica de la psicología para evaluar el adecuado cumplimiento. Para que generemos coherencia entre el contenido de una prueba y lo que se desea obtener como resultado de la evaluación,
Hay un manual clásico que se puede consultar o un texto de Thorndike. Sin embargo, es esperable que la construcción de instrumentos psicológicos demuestre y garantice que una prueba tiene validez de contenido al iniciar su evaluación psicométrica. A la hora de seleccionar instrumentos para aplicarlos en un contexto particular, el usuario de las pruebas psicológicas también debe informarse acerca de las medidas que los autores de las pruebas generaron para garantizar la validez del contenido. Vale, en cuanto a la elaboración de ítems, no existe un procedimiento universal para elaborarlos, pero depende sobre todo de los conocimientos, de la creatividad de su creador. Propiedades importantes a tener en cuenta según Edwards, pues por ejemplo, evitar que los ítems puedan interpretarse de más de un modo, evitar palabras imprecisas o ambiguas, que cada ítem se exprese solo un pensamiento completo y utilizar un lenguaje sencillo, claro y directo, tanto como sea posible. Clasificación de los test psicométricos. Vale, a lo largo de la historia pues se han publicado muchísimos test psicométricos y muchos autores han intentado establecer algún tipo de clasificación. La mayoría de las clasificaciones que se hacen son similares a las que se aplican para las técnicas de evaluación en general y se estructuran con referencia a un criterio único. Por eso hay clasificaciones en función de criterios de contenido, en función de diferentes cosas, ¿no? Y podemos dividirlo en test de inteligencia, de personalidad, etcétera, o en función de criterios materiales, en función de la población a la que se dirigen, etcétera. De las diferentes clasificaciones hay dos que son las que parecen más convenientes en el contexto de las técnicas psicométricas, que serían las estrategias de construcción seguidas para elaborar el test y en segundo lugar está la clasificación de Cronbach, que según la demanda de rendimiento que se le hace al sujeto, que divide los test en dos partes. Bueno, en dos. Test de rendimiento máximo y test de rendimiento típico. En cuanto a las baterías de actitudes, pues aquí pongo las principales baterías de actitudes conocidas y cualidades de los test psicométricos. Los test psicométricos es importantísimo que tengan confiabilidad y validez, como hemos visto. ¿Qué es la confiabilidad? Es la exactitud, precisión con que un instrumento de medición mide el objeto en términos estrictos. Es la ausencia de errores de medición utilizando un instrumento determinado. Sin embargo, en psicología es difícil utilizar esos términos en la medición de atributos psicológicos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Estabilidad de la medida y consistencia interna. ¿Qué es la estabilidad de la medida? Pues que al medir un atributo psicológico, pues este será confiable si al evaluar los mismos sujetos con el mismo instrumento, las medidas obtenidas en la segunda aplicación sean muy similares a los que se obtienen en la primera aplicación. Es decir, que sean estables a través del tiempo. Esto nos indicaría que los errores de medición serían mínimos y que por tanto la confiabilidad sería aceptable. Por otro lado, la consistencia interna se refiere a que en un instrumento dado los reactivos que lo componen sean consistentes entre sí en la forma en que estén evaluando el atributo psicológico propuesto. Es decir, en aquellos sujetos que puntúen alto en el atributo, los sujetos de manera individual puntearán alto en aquellos reactivos que tienden a medir dicho atributo y bajo en aquellos que no lo miden. Entonces, es consistente los reactivos entre sí en la evaluación del atributo a evaluar. Vale, ahora pasamos a la validez. ¿Qué es la validez? Es el grado en que un instrumento de medición mide realmente lo que se propone medir. Es el grado de adecuación, significación y utilidad de las inferencias específicas que pueden derivarse a partir de las puntuaciones de los tests, teniendo en cuenta que lo que se valida no es el instrumento, sino la interpretación de los datos obtenidos por medio de él. Entonces, se refiere principalmente a la utilidad de los datos proporcionados por el instrumento, a las inferencias que podemos deducir de la ejecución del sujeto en una prueba. Y existen tres tipos de validez: de constructo, de criterio y de contenido. Y de acuerdo a la validez que posea un instrumento determinado, en esa medida podemos realizar inferencias sobre la conducta posterior del sujeto evaluado.
En cuanto al presente y futuro de los test psicométricos, pues los test psicológicos siguen siendo a día de hoy uno de los instrumentos más utilizados, bien sea de forma presencial, online, pero son muy útiles y se podría resumir en que los objetivos que puede perseguir la evaluación de un individuo pues son muy diversos. Uno de los objetivos, por ejemplo, es la selección profesional educativa y para esto habría que utilizar instrumentos. Otras veces el objetivo es el diagnóstico, que en psicología clínica es la mayoría de veces, entonces en este caso se requiere contrastar correlacionalmente determinadas hipótesis antes de pasar a una evaluación más precisa, más profunda del caso que nos ocupa. Los test psicológicos basan su interpretación en criterios normativos y por ello pueden ser útiles en este tipo de comprobación. También son útiles en procesos de orientación escolar y laboral y probablemente se seguirán utilizando en el futuro, pero afortunadamente el desarrollo de la ciencia está permitiendo una mejora en su diseño, en su garantía y en su coste.